Yo los invito para que vamos a iniciar con un canto, una oración. Vamos a ponernos en la presencia de Dios, a darle gracias por todo lo que nos permite vivir y crecer durante todo este tiempo, por todo lo que seguramente muchos de nosotros hemos podido aprender, crecer, madurar en nuestra experiencia humana, en nuestra experiencia de fe. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Ven, Espíritu Santo de Dios, llena los corazones de nosotros que somos tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo de Dios, toca las fibras de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros recuerdos, nuestra memoria, nuestra inteligencia, nuestra libertad. Ven, Espíritu Santo de Dios, transforma, toma posesión de todo lo que somos, de todo lo que hacemos. Ven, Espíritu Santo de Dios, habita en nuestra vida como templos tuyos que somos. Ven, Espíritu Santo de Dios, llénanos siempre de tu amor. Ven, Espíritu Santo de Dios, fortalece a todas las familias de Tasajera que han perdido a alguno de su hogar a través de este siniestro tan doloroso. Acoge en tu presencia, Espíritu Santo de Dios, a todos los que han fallecido y ten piedad de todos nosotros que somos pecadores. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nuevamente muy buenas noches para todos ustedes. A cada uno de los que empiezan a saludar, a conectarse, Dios les bendiga siempre. Como siempre les digo, gracias por permitirme poder entrar a sus hogares a través de este medio, de poder llegar hasta ustedes y compartir un poquitico toda esta experiencia de crecimiento en el Señor. Cuando yo doy estas catequesis o cuando predico durante las celebraciones eucarísticas en las horas de la mañana, créanme y se los voy a compartir con toda sinceridad, no me presento delante de ustedes como el que sabe, sino también como quien está en proceso de aprendizaje y de crecimiento. Y se los digo porque muchas veces, muchísimas veces, más de lo que ustedes pueden imaginarse, me he visto sorprendido a mí mismo por ciertas cosas que en el momento el Señor pone en mi corazón y que no habían sido cosas que inicialmente yo hubiera planeado en la preparación de la catequesis o de la predicación habérselos dicho. Por eso creo que siempre es una oportunidad bellísima cuando el Señor nos permite a todos, a ustedes, a mí, poder profundizar en el sentido de la Sagrada Escritura, poder saborear la Sagrada Escritura. Una de las cosas
una de las múltiples cosas bellas que la palabra de Dios tiene es que el conocimiento y la profundización de la palabra de Dios nunca se agota. Nosotros podemos escuchar 1, 2, 5, 20 por enésima vez un texto bíblico y siempre tendremos la oportunidad de poder descubrir cosas nuevas a través de él. De seguro ustedes ya han vivido la experiencia, escuchan en una celebración eucarística, en la misma misa del día, los mismos textos. De pronto se conectan a 4 o 5 eucaristías distintas durante la jornada y se dan cuenta que cada uno de los sacerdotes tocamos aspectos totalmente diferentes y cómo van enriqueciendo la predicación de uno con el otro, porque de todas maneras la palabra de Dios siempre se filtra a través del oyente, se filtra a través del predicador. Es decir, la palabra de Dios nunca es ajena a la persona que la enseña, a la persona que la oye. Dicho eso, entonces, ustedes recordarán que yo ayer hice una pequeña introducción que tiene que ver directamente con los mandamientos de la ley de Dios. Y les había dicho que íbamos a iniciar una serie de catequesis en donde íbamos a tocar uno a uno cada mandamiento. Eso significa que nos esperan de aquí en adelante 10 catequesis distintas, empezando hoy con la catequesis número 1, con el primer mandamiento, de esos que nosotros aprendimos desde niños. Lo primero que quiero compartirles a ustedes es esa experiencia que los que somos aquí adultos tuvimos cuando estábamos en el colegio. Recuerden ustedes que recibíamos no una clase que se llamaba catequesis, porque no tenía ese nombre, sino que se llamaba propiamente religión y que la veíamos una vez a la semana. De esas clases en las que cuando se dio la oportunidad de tener un profesor que tuviera vocación para darla y no simplemente un profesor que fuera como un relleno, que tuviera que echar mano el coordinador académico de él para decirle como que mira, da tú esa clase que nosotros no sabemos a quién poner que la dé. Cuando tuvimos un profesor realmente bueno que amaba la religión, que amaba la fe, fue una persona que creo que a todos nos sirvió muchísimo porque nos enseñó muchísimas cosas. Entre ellos, nos enseñó a nosotros a aprendernos de memoria los 10 mandamientos. Entonces, creo que lo primero que tendría que preguntarle a usted es si usted los recuerda uno a uno en el orden en el que lo aprendimos. Se los digo porque cuando uno aprende los mandamientos, o por lo menos los que somos adultos empezamos a recitarlos, uno empieza fácilmente, dice el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, de pronto hasta el quinto, pero a partir del sexto mandamiento ya uno empieza como a dudar un poco y a tratar de hacer memoria y escudriñar en el pasado a ver qué es lo que dice el sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo mandamiento. Volver a la experiencia de aprender los mandamientos de memoria es muy valioso, porque solo en la medida en que uno sabe qué es lo que Dios quiere de uno, qué es lo que Dios le pide a uno, pues en esa misma medida uno sabe qué tiene que hacer. Pero una de los grandes interrogantes, de las preguntas que yo suelo escuchar y que los curas solemos escuchar con muchísima frecuencia es: ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es el plan que Dios tiene de mí? Miren, y de pronto ya se ha vuelto como costumbre encontrar predicadores, gente que ha cogido esa frase como una frase cliché. Dicen: es que el Señor tiene para ti planes maravillosos, es que el Señor tiene contigo grandes propósitos. Siempre nos dicen que el Señor tiene grandes propósitos con nosotros. Déjenme decirle algo, y es que Dios no tiene grandes propósitos con unas cuantas personas. Dios no tiene grandes propósitos con personas privilegiadas. Dios tiene grandes propósitos con todos. Dios tiene grandes propósitos con usted. De tal manera que uno no puede pensar que Dios, porque a alguien, por ejemplo, perdón que coloque ese ejemplo, en el caso mío me haya llamado a ser sacerdote, uno piense que Dios conmigo tiene grandes propósitos, pero que de pronto no los tiene con usted porque usted se casó. ¿Cómo que no? Usted tiene que ser capaz de descubrir que Dios para usted tiene grandes propósitos
y grandes deseos a partir de su vocación a la vida matrimonial, como lo tiene conmigo a través de la vocación del ministerio sacerdotal. Entonces, si nosotros por lo menos los mandamientos los aprendemos tal y como nos lo enseñaron, por lo menos para arrancar de alguna manera, yo soy seguro de que ya tenemos 10 elementos esenciales de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y vamos hoy a recordar eso, lo primerito que Dios quiere para nuestra vida. Hay una cosa que yo quiero que ustedes aprendan antes que nada. Los mandamientos están escritos en orden de precedencia y en orden, voy a decirlo así de esta forma, en orden de importancia. El primero está puesto de primero porque debe ir primero. Eso significa que siendo el cuarto, el quinto, el octavo, el 10º mandamiento importante, no está, por decirlo de alguna manera, en el rango en el que está el primer mandamiento o el segundo. Si usted se fija, los 10 mandamientos están distribuidos en 2 bloques. El primero, el segundo y el tercer mandamiento tienen que ver directamente de nuestra relación con Dios. A partir del cuarto mandamiento hasta el 10º, no son mandamientos que tengan que ver nuestra relación con Dios, sino que tienen que ver en nuestra relación con el prójimo. Y el prójimo más prójimo después de Dios son los papás. Por eso, después del primer mandamiento que tiene que ver con Dios, el segundo que tiene que ver con Dios, el tercero que tiene que ver con Dios, aparece el cuarto mandamiento que tiene que ver con nuestro prójimo, y el prójimo más importante en principio de la naturaleza humana son nuestros padres. Por eso miren ustedes que Dios, después del amor a Él, primero y segundo y tercer mandamiento, pone el amor a nuestros padres. Después del amor a nuestros padres, pone el amor a los demás hermanos. Usted no puede pensar que el sexto mandamiento, por ejemplo, que tiene que ver con los pecados cometidos contra la pureza sexual, son los más importantes. Son los más importantes. Son importantes, pero no son los más importantes. ¿Y por qué yo quiero hacer énfasis sobre eso? Lo digo por mi experiencia como confesor, porque muchas veces cuando nosotros llegamos a confesarnos, tal vez los primeros pecados de los cuales uno se confiesa son los pecados contra el sexto mandamiento. Y no hemos revisado cómo están los pecados que podemos cometer contra el cuarto. Es decir, hay personas que piensan que es mucho más pecado cometer una impureza sexual, que es pecado, a cometer una falta grave de deslealtad o de abandono de los papás. Yo espero estar haciéndome entender. Cuando Dios nos habla a nosotros de los mandamientos, los pone en un orden tal, de modo que cuando nosotros empezamos a revisar la vida, podríamos decir, los mandamientos van del 10º al primero en orden ascendente y del primero al 10º en orden descendente. Por eso, cuando a Jesús le hacen la pregunta de cuál mandamiento es el más importante de todos, el más importante, Jesús no dice que sea el cuarto, no dice que sea el sexto, no dice que sea el noveno, no dice que sea el octavo mandamiento. Miren ustedes lo que el Señor responde en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 12, versículos 28 en adelante. Marcos 12, 28 en adelante. Llegó a Jesús un escriba que le había oído hablar, y entonces se le acercó y le preguntó. Un escriba, escuchemos quién fue que se le acercó a Jesús.
No se le acercó cualquier persona, se le acercó un conocedor de la Sagrada Escritura. Le dice, ¿cuál es el mandamiento primero de todos? ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús no le dijo a él los 10. Jesús no le dijo a él que los 10 estaban todos en el mismo nivel. Jesús le dijo, el primero es este, abro comillas, escucha a Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Jesús le está citando textualmente el capítulo 6 del libro del Deuteronomio en el versículo 4 en adelante, 4, 5 y 6. Que recuerden ustedes que yo les había pedido el favor que lo leyeran para la catequesis de hoy. ¿Qué dice el libro del Deuteronomio capítulo 6? Dice, versículo 4, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Por eso cuando el escriba se le acerca a Jesús y le pregunta acerca de cuál es el mandamiento más importante, Jesús lo remite inmediatamente al capítulo 6 del libro del Deuteronomio, lo que significa que Jesús conocía perfectamente la Sagrada Escritura, la había aprendido. Pero miren ustedes, y aquí es donde yo quiero que nosotros, ojalá esto no lo vayamos a olvidar nunca, para bien o para mal, de pronto como para ayudar un poquito a la memoria, cuando nosotros nos enseñaron los mandamientos, el primer mandamiento no nos lo enseñaron de la manera como está escrita en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, lo repito, dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. ¿Cómo lo aprendimos nosotros? Amar a Dios sobre todas las cosas. Nosotros lo que hicimos fue una síntesis de ese primer mandamiento, lo redujimos, lo compactamos y simplemente dejamos la frase amar a Dios sobre todas las cosas, y nosotros lo repetimos hoy así, con esa naturalidad, cuando nos preguntan cuál es el mandamiento primero de todo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso cuando a uno le preguntan, ¿tú amas a Dios sobre todas las cosas? Uno suele responder que sí. Porque cuando uno oye el primer mandamiento así, amar a Dios sobre todas las cosas, uno cree realmente que Dios es lo primero en la vida de uno. Por lo menos lo creemos aquí en la cabeza. El asunto es que el amor hacia Dios nuestro suele ser muchas veces un amor mental. De esas cosas cuando uno cree que eso es así y ya uno da por hecho, ese es el asunto, que uno da por hecho de que porque uno cree en Dios, o por lo menos porque uno reza, o con frecuencia o de vez en cuando, que vamos a una procesión, que vamos a misa, uno cree que por eso ama a Dios. Y no es así. Porque no es exactamente igual creer en Dios y amar a Dios. El primer mandamiento nos dice, creerás en el Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. No dice eso, dice lo amarás. Salga usted por la calle y pregúntele a la gente creyente, medianamente creyente, poco creyente, oiga, ¿usted cree en Dios? Dice, sí, claro, yo creo en Él es la llave mía. Oiga, ¿y para usted Dios es importante? Claro, Dios para mí es importantísimo. Dios lo es todo en mi vida. Lo decimos así, Dios lo es todo en mi vida. Pero cuando uno lo oye del modo como aparece en la Sagrada Escritura, como aparece en Deuteronomio capítulo 6 y como aparece en el Evangelio de San Marcos capítulo 12, ya las cosas se ponen de otro color y uno dice, oye, espérate,
que aquí nos hace un planteamiento mucho más serio. Porque aquí ya la Sagrada Escritura no dice simplemente amar a Dios sobre todas las cosas. Nos dice, el Señor nuestro Dios es uno solo. Lo primero que dice la Sagrada Escritura nos recuerda que Dios es uno solo, que no existen más dioses. Y entonces ahí es donde uno tiene que escarbar en el corazón y descubrir realmente si uno tiene al Dios vivo y verdadero o tiene diosesillos de esos que uno se ha inventado y que ha hecho que se empoderen de nuestro corazón y que terminen sometiéndonos a ellos. Porque no siempre nosotros tenemos claro como la unidad y la unicidad de Dios. Nosotros somos muy dados a... Yo creo que todavía tenemos algo de esa cultura grecorromana donde creían en dioses y le rendían culto a todos los dioses posibles que pudieran existir. Cuando, por ejemplo, le rendían culto al dios del fuego, al dios del viento, al dios del mar, al dios de la fertilidad, al dios de la parranda, al dios de la bacanería, al dios de lo que fuera. Nosotros muchas veces decimos que nuestro Dios es uno solo. Sin embargo, fíjense ustedes, nosotros andamos muy pendientes de la alineación de los astros para ver en qué momento los astros se alinean en nuestro favor. Y decimos que creemos en el Dios verdadero. Y va a decir el libro del Deuteronomio, y nos va a recordar Jesús: amarás al Señor, amarás. Amarás significa, vas a comprometer toda tu afectividad en exclusividad, porque una de las características del amor a Dios y del amor humano es de la exclusividad, de la totalidad y de la permanencia. Exclusividad, totalidad y permanencia. Miren, ¿cómo quiere Dios que nosotros nos amemos entre nosotros? Quiere Dios que nosotros lo amemos a Él. Dios no nos dice a nosotros simplemente que lo tengamos en cuenta, que estemos pendientes de Él, que le recemos de vez en cuando, que le pidamos, que lo invoquemos. No. Eso no es lo que nos está diciendo el Señor. Nos está diciendo, mira, para mí es importante que tú me ames. Porque oigan esto que les voy a decir. Con toda la omnipotencia que Dios tiene, hay una sola cosa que Dios nunca haría. Con todo y que es todopoderoso, nunca podría obligarnos a amarnos, a amarle. Jamás podría Dios obligarnos a nosotros a amarle. Porque el ejercicio del amor es un ejercicio de la libertad. Y Dios respeta, aún con dolor para sí mismo, la libertad que nos ha dado. Dice el Señor es uno solo, lo amarás. Y entonces ahí uno tiene que preguntarse si el amor nuestro a Dios es de totalidad, es de exclusividad, que no haya nada, oigan bien, que no haya nada ni nadie que entre en disputa por ese amor hacia Él. Hoy estaba pensando, a raíz de ciertas cosas que han pasado, cómo nosotros muchas veces en el camino nos vamos topando, nos vamos encontrando con ciertas personas que le molestan incluso que nosotros seamos creyentes. Varones que encuentran a una mujer que es de Dios, que es piadosa, y le produce fastidio, le molesta. Sienten que Dios sienten que Dios es como un rival que viene a disputarse el amor de la mujer que ellos dicen querer. Y les molesta tanto que le quieren prohibir que le rindan culto a Dios. Esas personas así, pues decírselo así, son muy peligrosas y terminan convirtiéndolo a uno en idólatras. ¿Y saben por qué? Porque son gente que le quiere a usted robar
la posibilidad de la exclusividad del amor a Dios, que no es un amor que entre en disputa con nada, arrebatárselo del corazón simplemente para que usted viva para ellos o para ella. Hay gente que no le quiere a usted creyente, hay gente que no le quiere a usted adorador, hay gente que le quiere a usted idólatra. Idólatra, hermano. Hay gente que quiere que usted viva para ellos o para ellas, que ni siquiera tenga la posibilidad de amar a Dios, de orarle a Dios, de rendirle culto a Dios, de alabar el nombre de Dios, de buscar a Dios, de santificar la vida a través de Dios. Porque hay gente que no ha entendido lo que significa el amor a Dios, que no es un amor, se lo vuelvo a repetir por tercera vez, que entre en disputa con el amor humano. Porque Dios no nos va a decir a nosotros, no, es que tú tienes que dejar de amar a tu esposo para amarme a mí, tienes que dejar de amar a tus hijos para amarme a mí. No, el Señor lo que nos está diciendo es, tú debes saber colocar dónde está tu esposo y dónde estoy yo. Entonces dice el Señor en el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios, lo amarás. Ahí está la clave, con toda tu mente. Miren cómo lo dice, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Ven dónde puse la mano? Con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Cuando nosotros nos echamos la bendición, cuando empezamos la Eucaristía, cuando terminamos la Eucaristía, cuando iniciamos una oración, cuando terminamos la oración, cuando vamos a salir a casa, cuando vamos a empezar un trabajo, cuando vamos a hacer un negocio, siempre decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y con este gesto de la cruz y el lugar donde nos ponemos la mano, estamos recordando e indicando nuestro amor a Dios como debe ser. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Y por qué colocamos fuerzas aquí en los hombros? Porque los hombros indican la fortaleza física de una persona. Cuando uno quiere animar a alguien para que haga algo, uno le dice, métele el hombro. Como que dice, ponle fuerza que tú eres capaz. Y miren que no es simplemente que el Señor nos diga a nosotros, oye, tú me quieres, tú me amas, y que uno diga, sí, Señor, sí, yo te amo. Porque lo primero que el Señor nos va a decir a nosotros es, si las facultades nuestras, la intelectiva, la volitiva y la libertad, esas tres grandes facultades que Dios nos ha dado a nosotros, están en concurso con Él, es decir, están en consonancia con Él, van dirigidas hacia Él. Porque a veces se lo dije ahorita hace un rato. Nosotros creemos que el amor a Dios es un asunto simplemente intelectual. Por eso a veces nosotros creemos que amamos a Dios. Creemos, nos imaginamos, pensamos que sí, decimos que sí. Pero cuando uno viene a ver su voluntad, la voluntad nuestra muchas veces ha estado tan fraccionada, tan resquebrajada, que nuestra voluntad va por otro lado. Que nosotros amamos a Dios con la cabeza, pero que nuestra voluntad no somos capaces de hacer realmente lo que Dios quiere. Por eso Jesús va a hacer una crítica muy fuerte sobre eso y va a decir, no solamente el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumple la voluntad de mi Padre. No basta creer que amamos a Dios, es necesario realmente amar a Dios, y el que ama a Dios se la juega todo por Él. Uno podría ponerse a pensar, ¿y por qué ese mandamiento es el más importante? ¿Por qué no, por ejemplo, por qué no amar a la familia? ¿Por qué no debería ser primero amar a la familia? ¿Cuántas veces usted lo ha dicho, lo dice, para mí lo más importante es mi familia? ¿Sí o no? Fabuloso. Si su familia es fabuloso, es importante, estupendo, y debe ser importante. Pero el Señor dice, primero revisa si yo antecedo a tu familia, porque el único que le va a dar cohesión, firmeza, seguridad, estabilidad, fidelidad a tu familia soy yo.
Además, si esto tiene que ver con el orden de precedencia, entonces pongámonos a pensar en esto. La primera relación que nosotros establecemos en el momento de nuestra concepción, en el momento en que se une el espermatozoide con el óvulo, ¿con quién es? Usted dirá, pues con la mamá. Y yo le responderé, pues no es con la mamá. Es una filiación, es una relación divina. Porque el que permitió el milagro de ese espermatozoide, justo ese espermatozoide y no otro, que se uniera con ese óvulo maduro, fue el Señor. Cuando hubo contacto entre los dos, eso es lo que se llama vocación a la vida, y esa la da el Señor. No fue simplemente un impulso de la naturaleza, porque, y yo quiero que eso no lo vayan a olvidar ustedes jamás, cuando un varón tiene una eyaculación, se calcula que son aproximadamente 150 a 200 millones de espermatozoides que se expulsan en el líquido seminal. De esos 150 millones de espermatozoides, solamente había uno solo, para que fuera usted. Porque si hubiera sido otro espermatozoide, usted no fuera usted. O usted posiblemente no fuera un varón, sino una niña, o no fuera una niña, sino que fuera un varón. Pero fue justo ese y solo ese el que le permitió llegar hasta el óvulo maduro para la fecundación. Eso se llama vocación divina. Por eso la primera relación que nosotros establecemos al aparecer en la tierra es la relación con Dios. Y al ser la primera relación, al ser la primera vocación, pues Dios precede las demás relaciones, y al primero que le debemos amor y gratitud es a Él por habernos llamado a la vida. Después de eso, claro, vienen sus padres. Por eso después de Dios está la familia. Por eso después del primero, segundo y tercer mandamiento que tienen que ver con Dios, viene el cuarto, que es honrarás a tu padre y a tu madre. Por eso cuando uno revisa cómo están los amores de su corazón, uno siempre tendría que debería encontrar que Dios es lo primero y la familia viene después. Y en esa familia también hay un orden de precedencia. Primero los papás y después los hermanos, porque uno primero tiene relación con los papás y después tiene relación con los hermanos y los hermanos los tienen. Yo creo que me estoy haciendo entender, ¿cierto? Amar a Dios es el primer mandamiento, el más importante de todos, con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas. Apréndaselo de esa manera. No diga ya simplemente amar a Dios sobre todas las cosas. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Que Dios nos conceda la gracia de que así sea. Amén. Gracias por acompañarme. Gracias por permitirme entrar a sus hogares. Dios les bendiga. Que tengan una feliz noche todos.